puede ser un ejemplo muy grande de cómo una simple conversación, entre comillas simple, puede ayudar un montón a alguien más. Y muchas veces ni siquiera queremos que nos den una solución. Muchas veces lo único que queremos es como expresarnos y ya. Sí. Hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y en este podcast hablamos de 4 temas principalmente. Salud mental, masculinidades, relaciones y crecimiento personal. Y en este caso vamos a hablar de un tema que nos ayuda o nos afecta en 2 de estos, que es nos afecta en masculinidades y nos afecta en salud mental. De hecho, el tema que vamos a tocar hoy son cosas que pensamos cuando estamos solos, pero que no le decimos a nadie. Como hombres nos pasa demasiado que tenemos muchos pensamientos, usualmente no positivos, Sí, generalmente. que no le contamos a nadie, que simplemente no nos queremos vulnerabilizar y no queremos contarle a nadie cómo están las cosas porque no queremos que nos juzguen. Entonces creo que eso nos pasa mucho como hombres y hoy queremos como poner el ejemplo y predicar con el ejemplo, si lo podemos decir así, de cómo entre nosotros dos hay cosas que no nos hemos contado, que tenemos ahí que no le hemos contado a nadie incluso. Cómo llegar a tener esa conversación con alguien de confianza y cómo eso nos puede ayudar al puro final. Este podcast está cero scripteado, de hecho. Es o va a ser una conversación completamente natural en la cual Noé nos va a contar como cosas que él está sufriendo o teniendo en la cabeza en este momento. Y yo, de hecho, les voy a contar cosas que yo como he estado pensando estos días. Sí. Entonces, más que todo sirve esa función este podcast, tener una conversación entre dos compas, chill y que de una u otra forma sirva de ejemplo para que ustedes también puedan hacer lo mismo si están pasando por algo o se ocupan desahogarse con algo. Y bueno, antes de empezar, queremos agradecerles un montón por estar aquí. Demasiadas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todo lado. Hemos recibido un montón de comentarios súper cool, historias que nos han contado, gente que quiere venir al podcast. No tienen idea lo mucho que eso significa para nosotros. Y de verdad, esto lo hacemos por y para ustedes. Todo esto es con ganas de aportar un poco más. Y de verdad, muchísimas gracias. Okay. Entonces, Noecito, contanos qué es lo que te ha estado pasando últimamente que no le has contado absolutamente a nadie. Digamos que estuve casi 4 años en un trabajo. Y bueno. De hecho, ahí fue donde nos conocimos. Sí, ahí fue donde nos conocimos, de hecho, sí. Pues aquí estamos ya. Y la cosa es que, y tal vez ya por tener la oportunidad de salir de ahí, como que me hizo darme cuenta en pensar, mae, han pasado ya casi 4 años y volver por atrás y es como, que madre, no he logrado muchas cosas en mi vida ahorita, tal vez como yo quisiera. Y entonces como que tal vez estoy un poco atrapado ahí, como en el hecho de lo hubiera. Es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Interesante. Pero sí, me tenía un poco atrapado como esos pensamientos porque también, como nivel económico, ¿verdad? O sea, digamos que empezando por ahí, que es como lo más personal, a nivel económico, a nivel laboral y yendo para atrás. Entonces me ha tenido como pensando mucho eso porque lastimosamente uno, pues sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que el hecho de compararse con los demás y así, eso pues es un arma de doble filo porque está en la parte de admirar a quien está más arriba que uno, porque es un ejemplo a seguir, pero no enviciarnos en que, uy, ma, yo quisiera ser ese ma o algo así, ¿verdad? Como, y hay que saber entender que los procesos son súper individuales, o sea, todos tenemos un camino súper distinto y somos únicos, eso es lo más importante también. Sí. Y básicamente, eso es uno como de los puntos, porque realmente yo veo otras personas cercanas, como lo dije, y veo como el crecimiento que han tenido ellos como... Y no necesariamente como envidia o algo así, o sea, ya siento que estoy ya lo suficientemente consciente para entender que no va por ahí, pero sí me espejea que yo pudiese estar en una posición distinta. Entonces, y por más joven que esté y todo eso, y al final siento que todos estamos en este camino, ¿verdad? De querer lo mejor para nosotros, siempre y cuando tengamos como esas ganas de querer lograr las cosas. Y cuando yo estoy solo conmigo mismo, ¿verdad?
Me vienen pensamientos como de querer estar como ocupado, o sea, como con la mente ocupada o como acompañado para no tener esos pensamientos de los que les conté ahorita, de esa situación. Y entonces como que ya no estoy, o sea, como que estoy recayendo en la parte de no disfrutar tanto conmigo mismo. Entonces, Y, ajá. como para entender, Ujú. tu situación va de muchos lados distintos, Sí, tanto son varias. familiar, Ujú. pero con lo que empezaste fue con el hubiera, con qué Sí, hubiese pasado si en estos 4 años hubieses tomado acciones ujú. diferentes. Sí, porque realmente me llegué a un punto de zona de confort Ujú, en el que no aproveché tal vez como el tiempo extra que tenía libre para poder estudiar X carrera, por ejemplo, o aprender nuevas habilidades. ujú, Y al final y al cabo siento que... Y no es tanto por la parte como de mostrarle a los demás, porque ya, ok, en un punto sí, pero ya uno va tomando madurez sobre las cosas y va entendiendo que es por uno mismo. ¿Verdad? ujú, Uno al fin y al cabo tiene que hacer las cosas por uno mismo. Y si ahorita yo estoy en este punto, es porque quiero sentirme bien por mí, primero que todo. Porque ujú. ya después, obviamente, yo como persona lo voy a externar, ¿verdad? Tanto con mis amigos o con la compañía pues, que tenga en X momentos. Entonces, el punto va por ahí. Y yo siento que quizá esto le puede pasar a muchas personas y eso tal vez puede generar como salidas de escape. ¿Sí? Y pueden ser muchas, ¿verdad? Por ejemplo, porque yo estaba pensando que mi salida de escape, por ejemplo, es que cuando me pasan estos pensamientos, lo que quiero es como estar ocupado o como estar hablando con ciertas personas, no sé, Ujú, o salir, no, y no necesariamente como a fiestas o a bares así, donde ujú, ujú, lo común es que las personas hagan eso y siento que eso también es una salida de escape, lo cual no nos hace como confrontar las situaciones que tenemos, ujú. ¿verdad? De hecho, ahora me enseñaste, bueno, me dijiste que estás viendo como un video que decía que así se disfraza la depresión, por ejemplo. Sí, muy bueno. Sí, Eh, el video era de una persona que, bueno, el título decía, así se disfraza no, así se ve la depresión ujú. y se ve una persona súper feliz bailando. Sí. Entonces, y es justamente, es un ejemplo similar porque yo me he dado cuenta de que igual yo comparto con las personas que yo comparto y yo me muestro súper normal y todo bien. Y tampoco es como que uno tenga que llegar y poner cara de perro ahí a la gente para que la gente lo vea a uno y dar lástima. O sea, no va por ahí. Ujú, Pero sí darle como, bueno, sí le he dado como esa importancia en que yo me he dicho, ok, yo ante esas personas me mostré de cierta forma, pero por detrás estoy siendo otra persona. O sea, ujú, entonces intento dar el ejemplo, porque de hecho han surgido conversaciones en el cual tal vez yo comparto con personas y hablo sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre la importancia de hacer una introspección, la importancia de confrontar nuestros pensamientos y nuestras situaciones. Y después de ahí me he dado cuenta de que yo digo, mae, o sea, yo estoy diciéndome esto, bueno, yo estoy compartiendo eso con las personas, pero no lo estoy aplicando en mí. Y mm, siento que, de hecho, yo mm, hablaba con un hermano mío y hablábamos de eso también, como que cuando uno quiere predicar como el ejemplo, pero uno no lo es como tal, o sea, ajá, en sus interiores. Entonces, no sé, siento que es un tema, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? De las muchas otras cosas que tal vez mucha gente no se atreve a hablar y pasa por situaciones, ujú. no, y tal vez igual, ¿verdad? No necesariamente a nivel de trabajo o a nivel Sí, financiero, sino también ya en algo más en personal. todo. De hecho, bueno, alguien en este episodio no estaba como scripteado, no No. estaba como escrito, porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Ujú. Y queríamos que fuera más como una conversación, Sí. más como algo como de ejemplo, digamos, Ujú. como tal vez como intentar abrirse con alguien más, como poder, como empezar a expresar esas cosas que uno, que como pusimos en el título, Sí. piensa cuando está solo, pero no le cuenta a Ujú. nadie porque no sabe cómo contárselo. Sí. Y yo puedo contar más o menos para tal vez intentar predicar un poco con el ejemplo, Ujú. eh, como lo que me está pasando últimamente. Y es que últimamente estoy demasiado estresado, Ujú. muy, muy estresado y muy ansioso Ujú. porque hay muchas cosas que tengo que hacer. Ahí sé como
3 trabajos que entregar, Okay. el proyecto del podcast, el apartamento, el cocinar. Sí, sí. Entonces hay demasiadas cosas. Digamos que les puedo decir que tengo, no sé, tengo como 5 trabajos diferentes, más el podcast, más las cosas normales de un apartamento. Entonces son como muchas cosas juntas y cuando me pasan esos pensamientos, lo primero que me llega a la cabeza es como, ¿por qué no tengo un trabajo normal? ¿Por qué no me devuelvo a tener un trabajo normal donde trabajaba de 6 a 3 y ya después de eso no tenía que hacer nada? Pero siempre, siempre vuelvo al mismo pensamiento de, "Dude, yo prefiero 1000 veces estarme muriendo aquí de tiempo literal. y no tener tiempo para hacer cualquier otra cosa, pero no tener que estar en un trabajo que no me gustaba, digamos. Sí. Entonces, además de todas esas cosas, está el reto del 75, entrenar 2 veces al día, que leer, que sacar tiempo para esto, sacar tiempo para lo otro. Y de tantas cosas que tengo que hacer, no sé si a alguien más le ha pasado, procrastino un montón. No, pues eso pasa demasiado, full. O sea, Entonces, totalmente. más bien, mientras más cosas tengo, menos hago. Sí. Es un poco extraño. Entonces, a mí personalmente me ha estado pasando mucho eso. He estado demasiado ansioso. De hecho, la única persona que sabe es como Fer. Y las fechas de entrega las he estado teniendo así como súper lentas. Ok. Por lo mismo, porque yo digo, tengo demasiadas cosas en la cabeza. No sé ni con qué empezar. Y cuando empiezo, me agarro el celular y Sí, es como... escroleo. De cierta forma, igual es como una salida de escape a esa presión que Una sentís. válvula de escape. Sí, porque a mí me pasa justo lo mismo. O sea, además de los temas que les compartí ahorita, igual yo estoy como en el camino de seguir leyendo, de el ejercicio, que tomar agua, bueno, lo del reto, digamos, básicamente. Y más cosas, ¿verdad? Pues personales que uno al día a día hace y tiene que hacer. Y entonces eso se suma más como a esa presión que, pues, que uno siente. Exacto. Y es vacilón porque ya el hecho de hablar de ese tema, como Dani lo decía, no estaba planeado así como tal, me hace caer en cuenta de que el crecimiento personal es un camino bastante complicado. Y eterno. Sí, totalmente. Mientras uno exista hasta el final, Sí. todos los días es una lucha. Y obviamente no es un comentario como negativo ni pesimista, es simplemente realista, ¿verdad? Y pues que hay días de días y de hecho vos, bueno, Dani es el que más comparte las historias, de hecho. Entonces un día subió di que hay días de días, ¿verdad? Y que por más que sea complicado, pues hay que seguir adelante, básicamente es lo que dice entender. Me acuerda mucho que en el story justo me estaba sintiendo mal. No le conté a nadie porque me estaba sintiendo mal. Solo subí un story de que no todos los días son iguales. Todos los días, de una u otra forma, hay que hacer algo distinto. Sí. Y, no todos los días van a ser felices. No todos los días vas a estar como súper sonriente y con toda la energía del mundo. Y motivado, ¿verdad? Que es lo que la frase cliché que se usa. Porque, bueno, creo que está una diferencia. Bueno, ya siento que es un tema que quizá mucha gente ya pueda como diferenciar. Pero la parte de ser motivado, o sea, de estar motivado y ser optimista, positivo, digamos. Porque, a ver, vos puedes estar triste o puedes sentirte mal, pero si vos sabes hacia dónde quieres llegar como persona, entonces eso es lo que te va a impulsar. Que, o sea, que realmente no es motivación, sino es que tenés una meta fija y se llama disciplina. O sea, la disciplina es lo que al fin y al cabo se diferencia de la motivación. De hecho, bueno, me recuerda mucho este libro que estoy leyendo ahorita, que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Es muy bueno. Y lo que decía es que la sociedad siempre nos dice encuentre su pasión. Y de hecho, yo hice un solo episodio de eso, de cómo encontrar la pasión de uno, cómo encontré yo mi pasión, que lo pueden escuchar por ahí, y que me hizo volver a plantear justo lo que decía en ese episodio. Él decía, usted no necesita pasión, usted lo que necesita es un propósito. Ok. Porque la pasión de te va a gustar, todo bien, pero se puede ir. Un propósito, si usted, como vos lo decías, lo tiene bien definido y sabe hacia dónde va, no importa qué, siempre va a seguir, siempre va a seguir y siempre va a seguir. Y eso me recuerda al otro punto que te iba a mencionar antes, que igual es de un libro de Ryan Holiday, que se llama El obstáculo es el camino, que es una frase que dice, lo que impide la acción motiva la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, de Marco Aurelio. Yo tuve que realmente buscar esa frase y ver a qué se refería, porque yo cuando la leí no la entendí. Y lo que explica el libro, la idea principal del libro incluso, es que los obstáculos que tenemos en el camino son
el camino que debemos recorrer. Voy a poner mi ejemplo personal. Again, con esta de las cosas que me han estado estresando, una de las cosas que me ha estresado últimamente es el dinero. Pero yo digo, madre, tengo que pagar esto. Y hemos invertido un montón en el podcast. Y hemos invertido aún más y vamos a invertir aún más en el podcast. Entonces hay deudas, está el apartamento, está el equipo del podcast, está todo esto. Siempre que me pasa eso me acuerdo de esa frase, lo que se interpone en el camino en este momento, el dinero. Dinero para pagar deudas, dinero para invertir en el podcast, dinero para pagar el apartamento, para comprar comida, digamos, se convierte en el camino. Entonces, conseguir más dinero. Ahora, la idea del libro y en general lo que quiero decir y lo que dice Ryan Holiday es todo obstáculo que usted vea no significa que usted simplemente va a decir, ay, estoy feliz por el obstáculo. No, sino que agarre el obstáculo y uno mismo diga, ok, ¿cómo este obstáculo lo puedo utilizar a mi bien? ¿Cómo, en este caso, siguiendo con el ejemplo personal, cómo el hecho de necesitar más dinero me puede ayudar a sacar algo mejor en mí? Y de hecho la respuesta es un poco sencilla, digamos. Si me obligo a conseguir más dinero, pues de una otra forma mejoro mi nivel socioeconómico, Sí. que a mí no me importa ganar más plata solo por ganar más plata. A mí me importa ganar más plata porque puedo ayudar más. A mí me importa ganar más plata porque puedo impactar más. Significa que puedo hacer más cosas. Y esas cosas que puedo hacer, la mayoría tienen que ver con el podcast, digamos. Sí. O sea, podemos meterle más plata al podcast, podemos, no sé, sacar más cosas. Sí, y al final o sea, te está yendo por la línea de que es algo que te gusta hacer, ¿verdad? Que está dando sentido a tu vida. Exacto. Porque me llamó mucho la atención esa parte. Sentido a la vida, exacto. Que vos decías que no querés, por ejemplo, hacer plata solo por querer hacer plata, sino Un propósito. el propósito, exactamente. Exacto, sí, cierto. Y eso me llama mucho la atención porque también ahorita que te escuchaba, estaba como pensando en que lo bueno también que es dejarse sentir uno, es a permitirse estar mal, ¿verdad? Y que, bueno, hay días y que a veces la mente te dice cosas que vos te sentís derrumbado, pero con el pasar de los días ya vas teniendo como más claridad de cómo te vas sintiendo y hacia dónde, o sea, haces como una pausa y decís, bueno, hacia dónde estoy yendo con estos pensamientos que tengo. Y lo que pasa también mucho es que, digamos, quiero mencionarlo, es que el pasado, como a veces uno mucho lo arrastra. Y eso claramente, ¿verdad? Nos limita como a ver más allá de las cosas porque, como les puse en el ejemplo, yo estaba como en el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, no estuviera ahorita, o tal vez estuviera en una posición distinta ahorita. Y creo que muchas personas solemos simplemente quedarnos con lo malo. O ni siquiera con lo malo, tal vez no con la parte de no me siento satisfecho con lo que hice con mi vida en cierta cantidad de tiempo, sino también es de sacarle lo positivo. O sea, yo realmente ahorita les conté esa parte, pero con el pasar de los días me di cuenta de lo bueno que yo le saqué a todo eso. O sea, si nos vemos un poco más por encima, las personas que conocí, la experiencia que tuve, la madurez emocional que conseguí gracias a los momentos pues estresantes, de depresión por parte del trabajo, por parte de que, ok, si no le pongo, tengo probabilidades de que, no sé, me despidan, parece así. Ajá. Entonces, obviamente, eso me hace como, o me ha hecho abrir más mi perspectiva sobre la responsabilidad que tengo que tener, tanto a nivel externo como conmigo mismo. Entonces, y más cosas podría yo enumerar, pero no solo es quedarnos como con lo malo de las situaciones que nos pasan o que pensamos. Entonces también, porque, ¿verdad? Como lo mencioné ahorita, el crecimiento personal es un camino demasiado extenso, infinito. Piedroso, difícil, no sé, como lo quieran llamar. Y son, no sé, son tantas cosas que pasan por la cabeza. De hecho, ahora que mencionas eso, me recuerda mucho, que últimamente he estado leyendo mucho Ryan Holiday. Y Ryan Holiday habla mucho sobre estoicismo. Y eso que mencionas de quedarse en el pasado y el hubiera y no sé qué. Sí. Y el hubiera y todo eso. Me recuerda mucho una frase que dice él, que creo que viene del estoicismo, si no me equivoco, que dice, deja de enfocarte en lo que no puedes cambiar. Enfócate en lo que sí puedes cambiar. Sí. Y actúa bajo eso. Porque si actúas en eso, al rato
y sí puedes cambiar algo. Entonces, Sí. a lo que él se refiere es, de no podemos cambiar el pasado. Yo creo que eso a mí no me pasa mucho, digamos. Yo no me enfoco mucho en el pasado, yo me enfoco demasiado en el futuro. Entonces, por eso soy muy ansioso. Yo me enfoco en el futuro todo el día, todos los días. A mí me Como, pasa- esto. Sí. Entonces, yo digo, ¿y si llega fin de mes y no puedo pagar? Sí, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, Exacto. yo paso más en las cosas que pude haber hecho y no hice, o que debería haber hecho y no. Y entonces, obviamente... Entre comillas, debería. Sí, claro, obviamente. Porque obviamente también está la parte en la que yo quiero lo mejor para mí, como todos, obviamente, ¿verdad? O como realmente quienes están como en esa línea de pensamiento. Entonces, sí me ha pasado más eso. Y de ahí siento que es como... Me he sentido deprimido. Creo que la vez pasada hemos puesto la diferencia entre estar ansioso y estar... Entre depresión y ansiedad. Sí, Sí, la ¿verdad? diferencia muy básica. Sí. Que la depresión va más hacia el Hacia pasado. el pasado. Y la ansiedad va más hacia el sí. futuro. Y qué bueno en esa parte. Bueno, qué bueno en el sentido de que vos tenés tu punto de vista hacia que vos estás del otro lado de la balanza, que es que ves hacia adelante y no, o sea, sin saber qué viene, ¿verdad? O sin saber, no sé. Claro, el problema es que me imagino todos los escenarios posibles. Sí. Y usualmente son los peores escenarios, Sí, digamos. que es lo que normalmente la mente siempre hace, que nos juega esa mala pasada. Y ahora que estamos en esto, perdón que te interrumpa, vos que no tenés esa parte, ¿cómo haces para no tener esa parte hacia el futuro? O sea, como para que el futuro no te estrese tanto, no te dé tanta ansiedad como a mí, digamos. Te entiendo. Es que siento que lo que sí he hecho es soltar el futuro. Ah, nice. Okay. Pero me gustó mucho eso que dijiste de aprender a soltar. Porque yo siento que ambos extremos, como vos y yo... Sí, total. y no están bien porque nos estamos perdiendo el presente. De hecho, un día que estaba caminando, haciendo lo del reto, eran como las 12 de la noche y yo dije, pasé todo el caminar en el celular. Pues yo dije, más si camino y estoy en el celu respondiendo mensajes, o si estoy haciendo esto, estoy haciendo las descripciones de la semana, voy a aprovechar más el tiempo. Y caminé 45 minutos sin darme cuenta de qué estaba haciendo. Y me perdí todos esos 45 minutos. Entonces terminé y yo dije, suave. Chill. O sea, no has visto ni por dónde has caminado. Entonces agarré como 5 minutos y yo no, voy a quedarme aquí 5 minutos sin hacer nada. Y creo que eso es algo muy difícil para las personas que... Yo no tengo ansiedad clínica diagnosticada para nada. Solo estoy poniendo el término de ansiedad como ese estrés y el futuro. Entonces, para aclarar eso. Pero yo dije, me estoy perdiendo todo el presente por esa ansiedad hacia qué va a pasar. Voy a tomar 5 minutos, chill, estar aquí, presente y disfrutar como esto. Porque creo que lo mismo pasa al revés. Si te quedas mucho en el pasado, te estás perdiendo el presente también. Sí, totalmente. Porque eso justamente me pasa. O sea, yo todos los días me levanto y, hago mi rutina, lo que sea, y ya después hay ciertos momentos en el día en el que vuelven esos pensamientos. Y todo bien en la parte en la que los acepto, pero ya llega un punto en el que también ya como que en estos días he aprendido como a dominar esa parte y suelto también. O sea, creo que estoy aprendiendo a soltar el pasado. A aceptarlo, tal vez. A aceptarlo. Y creo que, de hecho, eso lo leí en una frase, pero para decirlo en mis palabras, porque no me acuerdo qué era lo que decía, es que, o sea, si queremos resolver nuestro pasado, es haciendo las cosas que tenemos que hacer ahorita, en el presente. Entiendo. Y obviamente eso va a definir nuestro futuro. O sea, como decir, en 4 años no estudié inglés, por ejemplo, voy a estudiar inglés ya. Exactamente. O sea, que si vos no hiciste algo porque por X situación y te arrepentís de no haberlo hecho, ok, pero tenés el hoy para hacerlo. Y si te toma esos 4 años que no lo hiciste, pero ya empezaste a hacerlo. Sí, de hecho hay una frase que dice como el mejor momento fue hace X cantidad de años, 10, 15, 20. El segundo mejor momento es ahorita. Exactamente. Es una buena frase, diría yo. Sí. Espectacular para describir como ese momento. Entonces, y también con la pregunta que me hiciste ahora de cómo tal vez aprendí a soltar el futuro como tal, también es porque he estado más enfocado en la parte del pasado, que el futuro claramente me preocupa, pero creo que me ha ayudado mucho más en la parte de estar inculcándome ese pensamiento de que lo que estoy haciendo ahorita es lo que me va a definir más adelante. Y entonces lo que estoy haciendo es como
intentando trabajar las cosas que yo sé que me van como a aportar. Por ejemplo, la parte de los hábitos, ¿verdad? La parte del crecimiento emocional, la parte de visualizarme también en ciertos escenarios, que es muy importante uno de estar en... De hecho, yo admiro mucho eso de vos porque vos tenés mucho eso, que tal vez no tenés las cosas, pero te sentís ahí. Por ejemplo, hemos hablado de la parte de la visión del podcast. Y me llama mucho la atención porque tenés esa visión, perdón, hacia dónde queremos ir. Y siento que eso ayuda tanto porque se ve reflejado en el impacto que hemos tenido con las personas, ¿verdad? Que ya hemos mencionado las personas que nos han dado su feedback, que se han abierto con nosotros. Entonces, por ahí va todo. Entonces, también siento que de tu parte, ¿verdad? Tal vez di falta como, bueno, no sé, desde mi punto de vista externo, di como también darte ese mérito de lo que estás haciendo ahorita, ¿verdad? De todo el cambio que has tenido, de que, ok, que a veces te pasan los pensamientos de que a veces es mejor desearas estar en un trabajo. Sí. Que vos sabes que salís y no tienes que hacerte más cargo de nada. Sí. Pero, hey, vos sabes que ese camino es súper limitante en cualquier punto de nuestra vida. O sea, Sí. tanto a nivel de crecimiento, de conocimiento, pues financiero, libertad de tiempo, bla, bla, bla. Tantas cosas que tiene el beneficio de crecer personalmente. A nivel de proyecto personal también, que eso es un proyecto también para vos. Entonces, ese es mi punto de vista también o sea, bueno, esa es mi respuesta a la pregunta que me hiciste ahora también. Sí, creo que como decís, como hay cosas negativas de una cosa, hay cosas positivas de otras, de la misma. Y definitivamente una de las cosas positivas tal vez de estar tanto en el futuro es que puedo ver todos los escenarios posibles. Sí. Y también ver los escenarios buenos que pueden pasar como de esto. Y ya también ahí entra en un montón de cosas como el creérsela, como el tener un propósito, como el de verdad decir, creo que esto tiene potencial, que creo que podemos impactar a un montón de gente y podemos llegar a X cantidad de personas, que es la cantidad que siempre te digo que vamos a tener o así. Y en términos de pasado, respondiendo mi propia pregunta, pero como en qué cosas podrían ayudarles a ustedes o a vos incluso, como si pasan mucho en el pasado. Sí. Una de las cosas que me sirvió mucho a mí fue aprender a perdonarme, y eso lo aprendí en el psicólogo. Cuando iba a terapia con mi psicólogo, muchas de las cosas que le contaba al principio eran cosas del pasado. Cosas que me pasaron en el colegio, cosas de niño, todo eso. Y los ejercicios que él hacía y que me funcionaban mucho eran los de aprender a perdonar a esa persona que fui en ese momento. De hecho, hacíamos muchas meditaciones o visualizaciones, trabajos que él hacía, que él entiende cómo funcionan, que yo no entiendo, porque no soy psicólogo, pero él decía que trabajaba mucho en el inconsciente. Y él me ponía a visualizarme a mí cuando tenía, no sé, por ejemplo, 13 y a los 13 me pasó, no sé, un accidente, digamos. Él me ponía a visualizarme o visualizar ese niño de 13 años y verlo realmente y entender que es un niño de 13 años que estaba haciendo lo mejor posible en ese momento, que tenía una herramienta de las 17 que tiene ahorita, no sé. Y cuando él me ponía a hacer esas cosas, y no sé si les va a servir a ustedes, pero yo de verdad sentía como ese cariño hacia ese Daniel de 17, 13, 14 años, que yo decía, mae, no puedo estarle guardando odio a este mae, porque dude, este mae hizo todo lo mejor que pudo en ese momento. O sea, les voy a contar una historia que solo la gente como más cercana a mí conoce, porque antes yo era muy romántico en el sentido de que era muy culiolo. Al chile era bien culiolo. Y dije una cosa que no tenía que decir a una persona que no tenía que decírselo. Y al día siguiente, la mae con 2 amigas se estaban burlando de mí por lo que yo dije. No voy a contar toda la historia y todos los detalles. Pero eso ahora me afectó un montón. Porque a partir de ahí yo decía, mae, es que ya entonces no puedo decir nada, porque van a poder usar en mi contra para burlarse de mí. Y hasta el momento, el que se burlen de mí por algo que realmente me importa, digamos, es uno de mis mayores miedos.
No voy a decir que ya lo he superado por completo, porque no soy perfecto y todavía hay un montón de cosas que aprender. Sí. Pero cuando tenía que tenía 14 años, ese fue mi momento que me marcó demasiado en la adolescencia. Entonces, cuando yo iba al psicólogo, yo le contaba esas cosas. Y ya hacíamos este ejercicio. Y yo al chile me ponía a ver a ese madre de 14 años haciendo lo mejor que podía. Y al chile es como imposible para mí ver a ese chiquito con todos sus sueños y aspiraciones y decir, ma, te odio. Porque es lo que a veces uno se dice a uno mismo, como, ma, te odio por haber hecho esto. O sea, ¿por qué diablos no... ¿por qué diablos hiciste eso? ¿O por qué diablos no hiciste esto otro? Sí, total. Que eran otras cosas que me pasaban en el cole que yo decía, ma, ¿por qué no hacía esto? Entonces, hasta sentimental me pongo. No, pero sí entiendo el punto. Pero sí, entonces, tal vez esa herramienta les pueda ayudar a ustedes o a vos incluso como a imaginarse cuando están en esa época y perdonar a esa persona que eran en ese momento, porque la persona que era en ese momento hizo lo mejor que sabía hacer con las herramientas que tenía. Y de una u otra forma, en este momento, hacemos lo mejor que podemos hacer con las herramientas que tenemos. Sí, y dentro de 2 años, vamos a ver ahorita. Igual. Y vamos a decir, mae, fuck. Sí, eso, de hecho eso iba a decir, que incluso ahorita, de aquí a 2 años, vamos a pensar lo mismo, ¿verdad? Que mae, no, hicimos lo mejor que pudimos, o sea. Y de hecho, esto me hace recordar que en esos días en donde pasé más mal, digamos, en este punto, por todo ese tema, ¿verdad? Del pasado y eso, como yo no me atrevía a abrirme, porque por diferentes razones, ¿verdad? Y una de esas era también, que de hecho creo que no lo mencioné, que yo decía, mae, es que ¿con quién voy a compartir esto? Si tal vez siento que es una tontera abrirme, perdón, o tal vez es una tontera porque no me van a entender 100% lo que... Esa era mi creencia, ¿verdad? Entonces, y en eso yo me puse como a buscar ayuda a nivel de contenido. Y bueno, yo pago una membresía de Diego Dreyfus. Y entonces ahí él tiene contenido para todo. Y en uno de los temas que él decía era, o sea, como vos mencionabas ahorita, perdonar el pasado y resignificarlo. Y también él creo que mencionaba la parte en la que yo dije ahorita, que es como, ok, solo me estoy enfocando en todo lo malo, pero ¿dónde está el aprendizaje que también puedo sacar de esto? Entonces, él decía como que no, o sea, no te quedes solo con lo malo, sino también sácale todo el aprendizaje que tienes, la perspectiva que tienes sobre las decisiones que tomaste, porque eso te va a llevar ahorita a tomar mejores decisiones. O sea, a ir más lento en las decisiones que quieres tomar, porque ya vas a tener una experiencia previa de todo lo que pasaste, no necesariamente lo mismo, pero tal vez puedes darte una idea a nivel emocional cómo te puedes sentir después de las decisiones. Por ejemplo, y yo puedo poner este ejemplo en la parte laboral. Mira, que ya prontamente voy a dejar de trabajar y soltar como ese miedo a que qué pasará si dejo el trabajo y después no sé qué, a nivel de plata, no sé qué. Sí. Todos esos miedos, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya obviamente con la experiencia previa que tengo, por más corta que sea, ya me da una tranquilidad de cómo poder afrontar esos sentimientos que me pasan, ¿me entiendes? Y es sumamente parecido a la parte de soltar, que es lo que ahorita me está pasando, que tengo que soltar lo que ya hice o lo que no hice. Ajá. Y ahorita enfocármelo ahorita. Esa vara de resignificar me parece muy interesante. Sí. Porque de una u otra forma toda experiencia que tenemos ya no la podemos cambiar, ya pasó. Sí, es que es eso. Y es el punto de perspectiva de decir, ya no lo puedo cambiar, ya pasó, ya no puedo hacer nada. Sin embargo, sí puedo cambiar cómo veo eso ahorita y cómo lo utilizo a mi favor para crecer en este momento. O incluso, yo me acuerdo que en algunos podcasts hablábamos mucho sobre cuál era mi valor principal, que es crecer. Y me he estado dando cuenta que poco a poco ese valor va cambiando. Me parece muy interesante hasta ahorita que lo pienso. Sí. Me doy cuenta de eso. Y es que mi valor
como que además de crecer, como que va cambiando hacia aportar. Ujú. Como que, creo que es algo que siempre te digo como con el podcast, que podemos aportar hacia los demás. Entonces me parece muy interesante cómo resignificar cosas del pasado Sí, o del presente incluso pueden hacer que veamos las cosas muy distintas. Porque antes yo era muy egoísta y era muy crecer yo, crecer yo, crecer yo. Y ahora es como, ¿cómo puedo aportar para que los demás crezcan? Obviamente yo creciendo, porque si yo sí, crezco puedo ayudar aportar, más, claro, sí, sí, digamos. por supuesto. Pero me parece muy interesante cómo esa resignificación, de nuevo, Sí, puede cambiar incluso cómo ve las cosas uno sí, hacia futuro. sí, totalmente. Y de hecho ahora que mencionamos la parte de resignificar, mi ejemplo tal vez es que, a ver, yo, y de hecho no creo que no he mencionado ningún ejemplo, pero algo que me pasó fue que hace como 2 años, o sea, yo me hice de un carro y la emoción estaba ahí full, ¿verdad? Como todo, de querer Sí, tener un cierto. carro, que la facilidad que hay, que no sé qué. Sí. Y yo decía, yo me visualizaba, no, no, yo si hago esto y esto y saco la plata así y no sé qué, lo voy pagando y todo feliz y Mm, pintaba la vida color color de de rosa, rosa. ¿verdad? Sí, Ajá. como dicen. Y ya después vivir la realidad, mae, son otros 100 pesos que afrontarlo después es como, Por ok, completo. verga, me vine así de jupa y sin codos, como Pues dicen. sin manos. Entonces, y eso me afectó mucho porque obviamente yo me hice una expectativa del futuro que iba a tener sobre mis cosas. Y ya después ver que era otra cosa, que fue otra cosa, que lo afronté de una forma distinta como lo visualicé, Mm, obviamente ahí es donde yo estaba atascado porque yo decía, "Ma, es que yo tenía esta idea y no se me ha dado. Y no es por algo externo, sino por mí, porque no me he comprometido conmigo mismo a hacer ujú. las cosas que yo dije que iba a hacer. Y entonces todo me lo estaba reprochando negativo, negativo. Que es que la Mm, plata, si yo hubiera hecho esto, tuviera más plata para hacer esto otro y no sé ujú, qué. Y estuve mucho tiempo metido ahí. Y ujú, estas cosas son las que me tenían atrapado porque no me atrevía a soltar con nadie, ¿ya? Porque ujú. simplemente no se me daba la apertura para yo hacerlo. A la valentía de... Sí, Y sí, el o sea, espacio también. exactamente, sí, exactamente. Entonces, lo que me tocó fue, igual, fue un proceso porque después lo que hacía era como que evitaba esa conversación conmigo mismo mediante alguna salida de escape, como lo decía ahora. Ujú. Pero ya llega un punto en el que, mae, o sea, no puedes evitar las cosas, o sea, no puedes evitar, Sí. o sea, no hay atajo para los pensamientos o para las cosas que te hacen mal. O sea, Sí. postergarlo lo que hace es que llegue más rápido, Hacerlo peor. hacerlo peor. Es muy interesante cómo una simple plática puede, tal vez no te da la solución, pero te quita un peso de encima. Uf, o sea, Porque, muchísimo. digamos, viéndolo así, Ujú, again, esto no estaba scripteado y simplemente era tener una conversación entre nosotros dos sobre algo que ujú. sobre algo que Noecito quería como hacerse vulnerable y Sí. contarnos y tal vez dar Ujú, como ese ejemplo. Y sí, de una u otra forma eso me permitió a mí ser vulnerable ujú, y yo también contar como mi parte y como en realidad ninguno de los dos le ha dado la solución al otro, pero yo ujú. personalmente me siento como con una presión menos y ya más tranquilo, Sí, como para simplemente decir, ok, tengo demasiadas cosas que hacer, pero chill, sí, sé que las voy a exactamente. lograr. Sí, Y ya, entonces creo que este puede ser un ejemplo muy grande de cómo una simple conversación, entre comillas, simple, sí, sí, entiendo el puede punto. ayudar un montón a alguien más. Y Ujú. muchas veces ni siquiera queremos que nos den una solución. Muchas veces lo único que queremos es como expresarnos y ya. Sí. Y decir, ma, estoy pasando por esto, no importa, no me diga qué hacer. Ujú, Si ujú. no tiene la solución, no importa. Yo no busco Sí. la solución, solo busco que usted me escuche. Y creo Ujú. que tal vez como hombres, eso a veces lo queremos mucho. Solo Sí, escúcheme, mae. totalmente. Y no me juzgue, no me diga que estoy mal, Sí. no me diga cosas negativas. Ujú. Solo escúcheme, deme su apoyo y si lo único que quiere hacer es ponerme sus oídos para que yo le cuente, más eso es todo lo que ocupo. Sí, sí, sí. De hecho, creo que de mi parte es como lo que yo, si hubiese tomado la decisión antes de abrirme fuera de este espacio, lo único que yo quisiera es eso. Como, bueno, que lo que era quería es eso, como hablar y listo, y soltar y ya. Mm, Porque al final y al cabo, este,
yo soy consciente ahorita de que soy responsable de mi crecimiento, soy responsable de cómo gestiono mis emociones y de cómo resignifico las cosas, cómo le doy sentido a mi vida con las cosas. Entonces, y todo bien, no quiere decir como que me las sé todas, porque, o sea, no va por ahí, Sí. ¿verdad? Igual estamos en el constante crecimiento, como lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios, pero sí hay ocasiones en las que uno solo quiere hablar y ya, o sea, ya, es como todo bien, no hace falta como que me tengas que decir nada, pero Y qué importante que podamos todos entender eso, como hombres incluso, porque creo que como hombres somos muy propensos a dar soluciones. Sí, que nos cuentan algo y, madre, solucionarlo así. Sí. Y ver las cosas desde afuera es muy sencillo. Demasiado. Siempre es demasiado sencillo ver las cosas desde afuera. Pero tal vez tener esa empatía y esa, no sé cómo decirlo, esa empatía de simplemente escuchar. Y ya incluso preguntarle, madre, ¿quieres que te escuche o quieres que te dé una solución? Más solo quiero que me escuche. Más genial. Y simplemente estar ahí y comentarle y hacerle más preguntas y ya. Entonces creo que eso me parece muy, muy interesante. Ver cómo al Chile podemos servir de un montón con solo el hecho de estar ahí. Creo que full podemos sacar ese punto ahorita. Que de hecho, again, no teníamos ningún objetivo específico con el podcast de hoy, más que tener una conversación y servir de ejemplo de cómo esa vulnerabilización puede ayudarnos. Entonces, creo que nos gustaría que nos den sus ejemplos de un montón. Cosas que les han ayudado o cómo el hablar con alguien les ha ayudado a superar cosas o a simplemente liberarse. Todo eso nos los pueden contar en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, recordarles que ahí pueden seguirnos, nos pueden mandar sus DMs, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Ya nos pueden ver completos en YouTube. Y nada, nos vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.